Bueno, según un estudio de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, 1 de cada 3 inquilinos tiene dificultades para pagar el alquiler y el 20% tiene que rescindir sus contratos por dificultades también. Vamos a hablar de esto con Alejandro Benázar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Está aquí con nosotros. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Y Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. ¿Cómo estás, Gervasio? Bien. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Bueno, en primer lugar, preguntarles por estas cifras que se han conocido por la Defensoría del Pueblo. 1 de cada 3 inquilinos tiene dificultades para pagar el alquiler. Sí, rescisiones anticipadas que tienen que ver fundamentalmente con aumentos semestrales que van por encima de la inflación y del salario, que son ilegales, que son unilaterales, que fija el mercado en función de una previsión que hace de cuánto va a ser la inflación. Entonces uno firma un contrato por 24 meses y al año y medio ya no se puede seguir pagando. Entonces lo que hay mucho, hoy la consulta en realidad principal que nosotros tenemos desde Inquilinos Agrupados es cómo hacer para rescindir un contrato. Esa es la realidad. Esa es la principal consulta que tienen. Y después, ¿cómo hacer para rescindir el contrato? Sí. Y la segunda es arreglos de la vivienda, etcétera. Pero hoy la primera se ha convertido en esta y es una situación que se vive en todo el país. ¿Hoy se lleva el 50% del sueldo de una persona el pago de un alquiler? Exacto. En enero era el 42% promedio nacional. Hoy estamos casi en el 50%. Casi en el 50%. Es muy difícil de sostener. ¿Alejandro? Bueno, en relación a lo que tiene que ver con las actualizaciones o los montos, se tiene que trabajar sobre algún proyecto donde se contemplen las partes, que puede ser o una actualización en relación a un salario o a una unidad de valor. Y en esto creo que se está trabajando bastante. Con relación a lo que es el informe, a nosotros no nos contan porque, bueno, dentro de las inmobiliarias, que es el informe que tenemos, se renegocia permanentemente ante la suba y uno trata de no perder un buen inquilino o un buen pagador porque tener la propiedad sin ningún tipo de ingreso es un costo bastante elevado para un propietario. ¿Ustedes desconfían del informe de la Defensoría del Pueblo? Desconocemos ese informe, o sea, no nos ha llegado y no sé con qué calidad científica se puede haber hecho, pero puede ser factible en un determinado punto del informe que nos pongamos de acuerdo o no. Ahora, que hay renegociaciones en algunos casos, tanto para actualizar el valor hacia arriba o hacia abajo permanentemente. Eso sí sucede. ¿Y ve alguna diferencia? Pero toda la vida sucedió. Bueno, pero no podemos negar que estamos atravesando una crisis, ¿no? Los argentinos, que es cierto que la inflación... De los dos lados, del propietario y del inquilino. Bueno, es cierto que la inflación es más alta de lo que uno quisiera o esperábamos en realidad y que los salarios, lamentablemente, esto no lo están acompañando. ¿Ustedes ven alguna diferencia hoy? Y para el que paga es mucho, para el que cobra es poco. Porque la rentabilidad para el que cobra es bastante poca, no solo en relación a la rentabilidad, sino en relación a descontar toda la gama de gasto y de impuestos que tiene. Es muy poco lo que le queda y es muy baja la rentabilidad y la rentabilidad más baja de toda la historia. Gervasio, como respuesta a esto, ¿ves una diferencia de fuerzas a la hora de negociar o de atravesar una crisis, digo, con respecto al propietario y el inquilino? Creo que es un mercado profundamente ilegal, un mercado completamente negro, que no entrega factura cuando pagamos el alquiler, que fija aumentos semestrales cuando es ilegal, y esto sucede en todo el país, que los porcentajes no se negocian, el inquilino acepta absolutamente todo, que no solo el inquilino tiene que aceptar cualquier tipo de condición que te impone el propietario y las inmobiliarias, sino que además es el que paga absolutamente todo, las expensas ordinarias, las extraordinarias, los impuestos a la renta, el ABL. Las extraordinarias no debiera pagarlas, ¿no? No, pero hoy con solo votar en asamblea que las extraordinarias son ordinarias, ya está. ¿Sí? Los propietarios tienen ese poder. ¿Eso sucede? Eso sucede cada vez más. Nosotros hicimos la encuesta hace un mes. El 85% de los inquilinos no reciben factura por el pago del alquiler. Es un número altísimo. En todo el país. ¿Y esto es cierto, Alejandro? A ver, nosotros venimos proponiendo permanentemente la banquerización total de los alquileres. Propusimos un sistema y lo lanzamos hace prácticamente 15 días, que es el sistema de alquiler seguro, el SAS,
que actualmente está dando muy buen resultado y logra varios objetivos. Primero es lo que él está planteando. Todos queremos un reordenamiento de lo que esté mal y lo que no corresponda. Tanto para el inquilino, para el propietario, creamos este sistema y está incluso contribuyendo a que el inquilino no salga a buscar algo que tanto lo complica, que es una garantía propietaria. Sí. Hoy la gran cantidad de gente que no puede conseguir garantías propietarias, bueno, para eso se hizo este sistema e incluso hace reducir lo actual. Pero volviendo al tema de los recibos, más allá de esto que usted está planteando, que está bueno, con respecto a que la propuesta de bancarización... Hoy ya es obligatorio. Bueno, esto no sucede en la práctica. No hace falta ningún Todas proyecto. las personas, inquilinos que uno conoce, si le preguntamos, la gran mayoría no recibe un recibo. Las inmobiliarias tienen que dar un recibo por sus honorarios y eso no nos consta que haya denuncia al respecto. Y lo que tiende el mercado es a un reordenamiento que, bueno, para eso estamos haciendo estas propuestas y este sistema de alquiler seguro que va a ir bancarizado es la única solución. No pasa. No pasa, pero bueno, no importa, digo, toda la gente sabe que no pasa. Las inmobiliarias tienen la obligación de cobrar con Postnet, los propietarios tienen la obligación de dar factura, no hace falta ningún proyecto de ley para que eso suceda. Si hay evasión y la realidad es que los inquilinos no tenemos mucha posibilidad de hacer algo con eso, lo tiene que hacer la FIP con el mercado inmobiliario que evade. Sí creo que hace falta un proyecto que regule, en realidad el proyecto está, hace falta que se vote la media sanción para regular el precio de los alquileres con una vara justa, que sea un promedio entre inflación y salario, creo que eso es fundamental. Y creo que también es bueno aclarar, hoy no hay ley que obliga a presentar un título de propiedad para alquilar una vivienda. Es una imposición. Es decir, la garantía, decís. Sí. Hoy la ley lo que dice es que uno tiene que pagar un mes de depósito por cada año de contrato de alquiler. Sí. Bien. El mercado, ¿qué hizo? El mercado lo que hizo fue obligarte a presentar un título de propiedad, ¿sí? Y si no tenés el título de propiedad, te ofrece un seguro de caución, que también lo administran ellos, entonces cobran por los dos lados. Esa es la realidad. En realidad, el Código Civil dice claramente que la única condición para alquilar una vivienda es un depósito en garantía, ¿sí? Así que nosotros lo que estamos haciendo es pelear muchísimo para que antes de diciembre se vote una ley de alquileres en Argentina. Ya que mencionás el tema del depósito de garantía, y les pregunto esto a los dos, Alejandro Gervasio, ¿no? ¿Qué pasa a la hora de rescindir un contrato que, según el informe de la Defensoría del Pueblo, está pasando en un 20% de aquellos que alquilan? ¿Se les devuelve esa garantía? ¿Esa garantía queda directamente, el depósito, eso queda directamente ya preso y es parte de pérdida y queda en manos del propietario? Mirá, los inquilinos sabemos que recuperar el depósito es una odisea total. Pocas veces la inmobiliaria y los propietarios te devuelven el depósito. Hayas dejado el departamento en mejores condiciones inclusive de las que lo recibiste. Y lo que sucede es que si el inquilino no puede seguir pagando el alquiler, para rescindir antes tiene que pagar una multa. O sea, además de tener que afrontar una mudanza, de no poder seguir pagando el alquiler, si rescindís el contrato después de un año, es un mes de multa. Entonces, tenés que pagar el mes y tenés que salir a buscar otra vivienda. El depósito, por lo general, si no existiese la Defensoría del Inquilino, si no existiesen las organizaciones de inquilinos, difícilmente recuperes el depósito. Es como pagar un mes más a los propietarios. Es parte de la pérdida que es parte de esta ilegalidad que prospera en el mercado inmobiliario. ¿Vos lo ves así también, Alejandro? Bueno, nosotros acabamos de proponer este sistema de alquiler seguro donde está la opción de pagar o no depósito y lo que está planteando... Lo que esté fuera del ordenamiento de la ley, para eso están los colegios que controlan y fiscalizan. Pero hoy, ¿cómo funciona? Funciona bien, o sea que, a ver, nosotros estamos hablando para todo el país. Sí. Una cosa es la capital, otra cosa es el Gran Buenos Aires, otra cosa es la provincia y otra cosa es el resto del país. Sí. Si nos retiramos de Capital Federal, le buscan todo tipo de soluciones porque las personas se conocen y en su mayoría se cobra o un depósito o no se cobra. Se piden garantías de propietaria hasta un recibo de sueldo o puede ser una alternativa como estos seguros o sistemas
que están creados de los años 90 hasta el día de hoy. O sea, Pero hay varias alternativas. ¿Es cierto que son ilegales, como dice Gervasio? ¿El qué es legal? Las garantías. No, no, Garantías no es obligatorio el título de propiedad. No son ilegales. Bueno, pedir un título de propiedad. No es obligatorio. No es obligatorio. A ver, de que tengo memoria, el mercado funciona de esta forma y, y funciona bien. No. De que tengo memoria yo sí, Pero, no soy tan viejo. está bien. Tenés memoria, pero no conoces la historia, entonces. En realidad, el título de propiedad empieza a exigirse a principios de los 80. Antes no se pedía título de propiedad para alquilar. Que yo me acuerde, siempre se pidió título de propiedad o algún tipo de garantías o alguna condición. El depósito. Está bien, pero alguna figura condición, hoy en el Código Civil. Alguna condición siempre se pidió. El depósito. Sí. El tema es que tenemos que contemplar que entre las partes se tienen que poner de acuerdo, el mercado lo validó en el tiempo y eso se va a ir corrigiendo a medida que sea dinámico y se puede ir corrigiendo. Ahora, en este caso, de este nuevo sistema que hemos propuesto, es una propuesta que en su momento parecía increíble, que nunca iba a suceder, incluso han comentado que no era posible de hacerlo, hoy lo tenemos y se anuncia como una alternativa de un negocio más. O sea que no hay condición que podamos aportar que solucione el problema, que el objetivo en definitiva no es solo regular el mercado, sino hasta incluso dejar de prácticamente un alquiler paupérrimo. Y esto lo único que va a traer es consecuencia futuro de la no construcción de viviendas unifamiliares, pues no va a ser rentable. Hay tantas rentas, si no es rentable, como en las cocheras, como en los galpones, como en el mercado financiero, la unidad de vivienda que tanto se necesita, lamentablemente no. Si se le da el mensaje de una posible intervención, que yo comprendo que busquemos entre todos una solución, pero de ahí a intervenir un mercado... ¿Pero vos crees que hay que regular el precio? Intervenir no. Regular el precio, digo. Yo creo que hay que buscar una condición. ¿Hay que regular el precio? Yo creo que hay que poner una condición de una unidad de valor o buscar algunas alternativas. ¿Al precio del alquiler? Sí, pero no podemos hacer lo que se nos da la gana. Nosotros tenemos que hacer... ¿Estás de acuerdo o no? Pero que no es un sí o un no. Yo creo que es una mesa. ¿Estás de acuerdo que hay que regular el precio del alquiler? Yo creo que hay que ponerle una condición al mercado del cual las partes se pongan de acuerdo. Una unidad de valor o un salario. Ponerle una condición. Eso es regular el precio. Donde sea pero vos la unidad de valor, si le llamás regular... Sí, inflación. Una unidad de valor y el salario es inflación para vos. No, la unidad de valor es inflación y el salario aparejarlo a un salario, ¿estarías de acuerdo? ¿Un promedio entre salario e inflación? No, ponele salario, ¿estarías de acuerdo? Sí. Bueno, es una alternativa. ¿Pero vos estás de acuerdo, sí o no? Yo estoy de acuerdo en buscarle... Entonces vos querés regular el mercado. No, yo no quiero regular el mercado. Querés? Estoy de acuerdo en buscar un índice de valor del cual nos pongamos de acuerdo las partes. Nosotros representamos inquilino y propietario. Cuando representamos las dos partes, lo que tratamos es buscarle una condición para las dos partes. Esta persona quiere cobrar de acuerdo a una actualización como corresponde y no cobrar de más, y esta persona necesita pagar lo que puede pagar y que no supere el salario. Como inmobiliaria, yo creo que hay que equilibrar... Sí, claro. Equilibramos las partes para que... lo que cuidamos es que las partes terminen conforme... para los propietarios. No, para los dos. No. Disculpame, no me va a decir para quién trabajo, sé para quién trabajo y trabajamos tanto para inquilino como calidad de búsqueda, como para propietario, para poner bien en condiciones las propiedades. Entonces, por eso le buscamos un orden para las partes. Hoy, ¿cómo se determina un precio justo de alquiler? Para todas aquellas personas que están viendo y dicen, yo tengo que renegociar mi alquiler, yo tengo que salir a alquilar. Bueno, ¿cómo se pacta un precio justo? ¿Cuál es la medida justa que tiene que salir la persona para decir, bueno, no me están cobrando de más y el propietario no estoy cobrando de menos? No hay medida justa, es lo que plantea, ahí estoy de acuerdo. Acá tenés un sector que lo que quiere es tener rentabilidad. Sí, y que la rentabilidad es muy alta del mercado inmobiliario, es altísima porque está dolarizada la rentabilidad. 2% al año. En dólares. En pesos, prácticamente. No. O sea, ¿cómo lo medí en dólares? Si el alquiler es en pesos ¿Y vos cómo lo medís? No, es que ahí está el tema. Da 3% hace 4 meses, ¿Cómo la medís? 2% hoy. ¿Cómo la medís? La vas siguiendo a través del valor de la propiedad, del valor de la unidad, que está en 2 millones de pesos. La medí... Tuviste una devaluación que en 6 meses una vivienda que estaba a 2.500.000 está a 5.400.000. ¿Eso no es rentabilidad?
A ver, no importa, digo, no vamos a discutir rentabilidad. La rentabilidad se quedó no vamos a discutir rentabilidad. re baja para lo que es rentabilidad. Si nosotros seguimos tocando la rentabilidad... Entonces vos decís que tienen que subir los precios de los alquileres. Yo lo que digo es que vos tenés que buscar... Que los propietarios están perdiendo plata. Yo no estoy diciendo... a ver, vos si al tema de la propiedad no le conseguís un equilibrio justo, no hay quien construya futuro y es muy delicado lo que están logrando. Lo que están logrando es espantar al inversor a futuro de vivienda unifamiliar y por eso es lo que está sucediendo prácticamente en Capital Federal. Hay faltante de unidades habitacionales y no apareció los grandes terratenientes que tienen 20, 30, 40... propiedades en alquiler. Ahora, es cierto que los precios de los departamentos están dolarizados en Argentina. Están especificado lo que está alto para el que paga y bajo para el que cobra. Bueno, pero especificados, digo, a ver, cualquier persona que busca un departamento para comprarlo, el departamento ese está expresado en dólares. Aunque se construye en pesos, ¿no? Claro. Se cotiza en dólares. Se construye en pesos con una actualización. Y se cotiza en dólares, ¿no? Claro. ¿Desde qué año se cotiza en dólares? A ver, mientras no tengamos una estabilidad en la moneda... ¿Qué año se cotiza ahora, en dólares? yo te hago una pregunta al revés, ya que te gusta hacer pregunta. ¿Me das un millón de pesos y te lo devuelvo de acá a un año? ¿Me lo das sin ninguna tasa? Yo a un inmobiliario no le doy nada. ¿A una persona, un inquilino, se lo daría? A un inquilino, si lo tuviese, o sea, sí. ya está Muñoz, que va a solucionar el problema de toda la vida de la gente, dando dinero sin cobrar nada de acá a un año o 2 años. Claro. ¿Eso va a ser? No entendí igual que estás diciendo. Claro, darías... Como que voy a repartir plata. ¿decís? No, lo que yo te digo, vos darías algo sin nada a cambio con el esfuerzo de toda tu vida, logrando hacer un ahorro para que contribuya a tu salario o algún ingreso extra que necesitas a futuro. Bueno, por eso de alguna manera, Alejandro, lo que está diciendo es que sí, entonces esto... Tenés que tener una rentabilidad, obvio. Claro, pero entonces sigue el ritmo del dólar para que esto sea rentable. Porque es cierto que en el país, si no, un departamento de 1 millón de pesos se devaluó. Pero, a ver, las unidades de valor de lo que es venta hoy están dolarizadas en su gran mayoría porque la mayoría de las propiedades está entre el conurbano bonaerense y la capital federal. Ahora, va al resto del país, están especificadas. No, esa es mentira. Ahora, ¿existe manera de acercar posiciones y de que realmente sea para un propietario rentable alquilar un departamento, pero también sea posible para el inquilino alquilarlo? ¿Existe manera de acercar posiciones entre los dos? Yo creo que no es nada más que eso. Digo, no es un problema de mercado, de que sea rentable para el mercado y que entonces el inquilino pueda vivir bien. Yo te diría que son cuestiones antagónicas, ¿sí? Sí, lo que yo creo es que hay un sector que hace negocio con la vivienda, ¿sí? Y que el Estado se tiene que encargar de algunas cosas. Porque... si no, es como una discusión medio falsa. Argentina en toda su historia tuvo regulación del precio del alquiler. Argentina en toda su historia tuvo inflación. ¿Sí? Pero hace 40 años la vivienda está dolarizada en Argentina. ¿Sí? Hace 40 años no tiene regulación del precio del alquiler. Y esas dos medidas fundamentales, ¿sí? Dolarizar la vivienda y desregular el precio del alquiler, lo único que generó son todos los problemas que nosotros estamos viviendo ahora. Desconcentración de la vivienda, ¿sí? Muchísima construcción, es verdad, en la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas, o sea, no faltan viviendas, ¿sí? Hay una vivienda cada 2 personas. Claro. Lo que falló fue la distribución. Entonces, que no es rentable, ¿cómo no va a ser rentable algo que construís en pesos, que cotiza en dólares y que en un año un departamento de 3 ambientes en Almagro estaba a 2.500.000 pesos y hoy está a 5.400.000, el mismo departamento sin tener ningún riesgo, porque la vivienda no produce absolutamente nada, no es que producís empleo, ¿sí? No tenés riesgo de absolutamente nada. Si tenés la vivienda en alquiler, esto lo dice el Banco Central, no lo digo yo, el alquiler fue mucho más rentable que un plazo fijo en dólares. ¿Bien? Si tenés una vivienda en alquiler... El alquiler en pesos fue más rentable que un plazo fijo en dólares. Exacto, sí. Pero ¿sabés? El Banco Central. ¿Sabés qué pasa? Que ¿sabés el mercado que cuenta hace? Sí. Que una vivienda está a 5 millones de pesos, ¿sí? Y que vos pagás 10.000 pesos de alquiler. Entonces la rentabilidad es baja. En esa rentabilidad no cuenta cuánto aumenta la vivienda en dólares, ¿sí? Que es lo que pasó este año, ¿sí? No cuenta
que nosotros no solo pagamos el alquiler, pagamos las expensas, pagamos los impuestos, hacemos el mantenimiento, cosa que no pasa en otra cosa. Y una persona que tiene un taxi tiene que pagar el mantenimiento, etc. En una vivienda no. Entonces, digo, no es solo un problema de rentabilidad. Lo que falla acá, a diferencia de otras ciudades grandes como, es la ciudad de Buenos Aires, es que el Estado no construye viviendas públicas en alquiler. En París es el 20% del parque público. Que el Estado acá no regula la rentabilidad del mercado inmobiliario, cuando lo hace en toda Europa y en toda América, ¿sí? Acá nos han vendido que el problema es que acá se quiere regular. Y en realidad todos los problemas que tenemos de vivienda en los argentinos es por un mercado que se autorregula y que no permite que el Estado se meta. ¿Sería una solución que los departamentos, que no hablemos más de departamentos y valores en dólares, sino que hablemos de, como se hace en Chile, unidades funcionales y acá UVAs? Sería un adelante. Es que esa es la idea. La idea es esa. Claro, pasa que lleva tiempo, ¿no? ¿Por qué? Y porque lleva tiempo, lo estamos viendo. Es imposible. Es A ver, imposible que suceda eso acá. Todavía no hablamos en UVA. A Chile también le llevó un tiempo. Lleva un camino. El UVA hasta acá, para nuestro entender, fue algo que se puede medir en estos últimos 3 años. Nació con un 14.05, está 26.50 y es, si lo medís, va por debajo de lo que se actualizó el salario. Entonces, esto es así. Discúlpame, los números le indican. Pero ¿cómo va a estar de acuerdo? Es como demasiado. ¿Cómo va a estar si de la acuerdo? UVA es la inflación. ¿Cómo va a estar de acuerdo que me está diciendo que el Banco Central presta dinero al 2% en dólar al año? ¿Cómo presta dinero? Claro, me decís que el Banco que la rentabilidad es Central 2%. está dando 2% al año. Yo te digo que la rentabilidad es menos del 2% al año en alquiler. Y el Banco Central me están diciendo que es el 2% al año. Yo la verdad me sorprenden esos datos. Tampoco está de acuerdo. No, pero no voy a discutir cosas que no existen. ¿No hay algún punto en el cual coincidan? Sí, un montón. Montón, que hay que construir más vivienda, ¿cómo no va a estar de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Con hacer más vivienda en alquiler. Y si recién acaba de nombrar Francia, París, que el Estado Londres. construya, no ustedes. Bueno, lo único que piensan en la rentabilidad, pero que el Estado construya. Que haya más vivienda, sea del sector que sea, mientras contribuya. No es para que haya más. Mientras contribuya a aumentar la oferta, aumentando la oferta es la única forma de ordenar el mercado. De ordenar el mercado. No, lo que ustedes necesitan es ley, no ordenar. Y el Estado no construye vivienda para que haya más. El Estado construye viviendas para competir contra un mercado que si el Estado no compite con ese mercado, el mercado genera la situación que estamos viviendo hoy, ¿sí? Que es que no hay regulación y que los precios aumentan. Estamos en el valor más alto histórico del metro cuadrado en Argentina, ¿sí? Eso lo hace el mercado. Seguramente hay un desplome del precio de las viviendas, hay un desplome del precio de los alquileres y hay una crisis habitacional. Recién hablaba muy bien el de las uvas. Ya empiezan a ver... por abundancia de oferta, decís. No, desplome porque el mercado se va a parar, vos lo sabés, que ya no hay casi compra-venta, ¿sí? Porque nadie compra una vivienda de este valor. Compra-venta y lo que se... si el Colegio de Escribanos dijo que bajó un 60%, a ver, son fotos, cualquier cosa. Son fotos. ¿Pero qué fotos? Pero son fotos de mercado. No tenés ningún dato. Vos decís, se retiraron viviendas de alquiler. No tengo ningún dato. ¿Cuántas viviendas se retiraron? Por ejemplo, en lo que es la escrituración del 2012 al 2015, tenés 3.000 escrituras prácticamente por mes. ¿Y sabés qué pasó? Este mes un 24%, pero discúlpame. Eso hasta 2015. Pero discúlpame. Después vino el crédito UBA y hoy la gente que tiene crédito UBA se está organizando porque no puede pagar la cuota. Vos tenés una foto y porque paga y cada vez debe más. Dinero en efectivo y otra foto del que compra con crédito hipotecario. ¿Cuál es el porcentaje de cada uno? Lo que pasó es que el crédito hipotecario prácticamente se paralizó por una cuestión de aumento de cuota y aumento de lo que es la accesibilidad al crédito hipotecario, pero el que continúa hasta el día de hoy es el del dinero disponible, ese continúa. ¿Cuánta compra-venta hay? Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Gervasio. Los dejo a ver si toman un café. Se ponen de acuerdo. Gracias a los dos. Bueno, y de aquí me voy al encuentro de Gabriel Di Nicola porque tenemos que hablar del prefecto que asesinó a un hombre en...